Bienvenidos al video número 75. Lo último que quedó en el video anterior es esta discusión que ya la hemos profundizado al respecto. Eh, este coeficiente, que es esperanza X por Y menos esperanza X por esperanza Y, que a futuro se llamará covarianza XY, si llega a ser cero o aproximadamente cero, podemos decir que no hay una buena relación lineal, ya podemos decir que no hay un buen ajuste lineal por regresión entre y X. O sea, no va a haber una buena relación lineal entre y X, no la va a haber. No va a haber una función así igual a por X más B, que relacione y X en forma lineal, porque esto es una función lineal, claro. Pero eso no quita que pueda haber otro tipo de relación, una relación funcional entre ambas variables y igual a f de x, donde f de x puede ser una función cuadrática, cúbica, trigonométrica, exponencial, logarítmica, homográfica, lo que sea, hay infinitas funciones. Pero bueno, pero lineal no va a haber una relación lineal, no va a haber un buen ajuste por recta de regresión lineal, que es lo que sea tema futuro que tenemos que ver, y el que me entiende sabe de lo que estoy hablando, y el que no me entiende no importa porque justamente esto que estamos discutiendo no hace falta saber regresión lineal, pero a futuro va a ser importante. Si este coeficiente que se llama covarianza llega a ser aproximadamente cero o cero, no va a haber una relación lineal entre y x. Y eso no quita que pueda haber otro tipo de relación funcional entre y x, puede haber relación cualquiera, cualquier función de la que mencioné. Eh, Escuchen sí la parte final del 74 porque ahí hablé del coeficiente de correlación o de Pearson, que tiene que ver con el tema del tema de regresión lineal, que a futuro vamos a ver. Escúchenlo de nuevo, no quiero repetir todo lo mismo, pero, pero bueno, ya lo vamos a profundizar en el tema de regresión y correlación lineal, todo lo que estoy mencionando. Vean el video anterior y sobre todo la parte final. Así pueden hacer una hilación correcta del comienzo de este video. Bueno, entonces dijimos que si esto que se va a llamar covarianza es cero, aproximadamente cero, no va a haber una relación lineal entre y y x, pero puede haber otro tipo de relación funcional. Acá dice, por ende, la recíproca de la propiedad anterior no es cierta. Eh, eh, digamos, la recíproca de la propiedad anterior no es cierta. Esto es lo que estamos discutiendo y lo que discutimos al final del video pasado. La recíproca de esta propiedad que vimos al final del video pasado, la propiedad 8, la recíproca es dar vuelta al teorema. Yo tengo un teorema que es hipótesis implica tesis, el teorema recíproco es tesis implica hipótesis. O sea, la hipótesis es esta, que X e Y son dos variables aleatoriamente independientes. Entonces, o implica la tesis de que esto vale cero. El teorema recíproco de eso sería al revés. Decir que si esto vale cero, entonces X e Y son variables aleatoriamente independientes. Y eso no es cierto en general. No es cierto en general. O sea, si este coeficiente que se va a llamar a futuro covarianza vale cero, no es cierto que sucede que X e Y sean variables aleatoriamente independientes. O sea, si esto vale cero, no implica de que X e Y sean variables aleatoriamente independientes. Podrían serlo o no. O sea, vuelta a la discusión anterior, si esto llega a valer cero, no va a haber relación lineal entre y y x, pero podría haber una relación funcional entre y y x, lo cual eso indica de que x e y no necesariamente tienen que ser variables aleatoriamente independientes, porque si hay una relación de y con x a través de una función, significa que no son aleatoriamente independientes. O sea, que si esto llegase a ser cero,
puede ser que X e Y no sean variables aleatoriamente independientes. Pueden ser dependientes. O sea que si esto vale cero, no necesariamente X e Y tienen que ser variables aleatoriamente independientes. Pueden ser dependientes. Porque si esto vale cero, como dijimos recién, puede haber una relación funcional entre Y y X. Y si hay una relación funcional entre Y y X, no son variables aleatoriamente independientes, son dependientes, porque Y depende de X o X depende de Y, que es lo que dijimos acá abajo. Puede haber una relación funcional entre Y y X, a pesar de que esto vale cero. Entonces la recíproca no es cierta. Eso significa que el teorema recíproco no es cierto. Muchos teoremas, P implica Q, hipótesis implica tesis, pero tesis no necesariamente implica hipótesis en muchas propiedades en general, en muchos argumentos matemáticos, en muchos teoremas de matemática, hipótesis implica tesis, pero no tesis implica hipótesis. Es como lo hablamos recién, si llueve, entonces abro el paraguas, ¿no? Bueno, si abro el paraguas, entonces llueve. No, no necesariamente. Puedo abrir el paraguas y no estar lloviendo, lo abrí por casualidad. Y por ahí no está lloviendo. O sea, el teorema recíproco del argumento ese no se cumple. No es cierto, es falso en general. Si llueve, entonces abro el paraguas, pero si abro el paraguas, no necesariamente llueve. Entonces, el recíproco de ese argumento no es válido. Estas cosas hay que entenderlas y muchas veces en los cursos de matemática y en los libros, en la bibliografía, depende, la bibliografía, hay alguna bibliografía muy buena que puede ayudar, pero son contados con los dedos. Y en la mayoría de los cursos de matemáticas, todos esos ejemplos no se dan, que son ejemplos de la vida real, esto que si llueve yo abro el paraguas, una pavada, puede tomar otro ejemplo de la vida real. Y no se explica en los cursos. Los tipos lo que hacen por lo general muy robóticamente, P implica Q, para todo A, entonces existe B, tal, que es muy simbólico, muy telegráfico, y se pierde la magia del razonamiento, y esa magia del razonamiento se rescata a través de ejemplos sencillos de la vida real, porque si uno entiende el ejemplo de la vida real, va a entender lo más complejo, traducido en esa nomenclatura fea matemática de los teoremas. Pero en muchos cursos no se bajan del caballo los profesores para explicar bien a detalle qué significa P implica Q. Es una cuestión de lógica, lógica proposicional, que es básico, pero no. Directamente se vuelcan a lo complejo y el alumno queda, bueno, lo estudio porque me lo dice el profesor. Pero no razonan. La idea es razonarlo con ejemplos sencillos y después llevar todo esto a ejemplos complicados de la matemática, que no dejan de ser entre comillas, complicado, no, es lo complejo es la apariencia de lo simple. Digamos, cuando uno ya entiende, ya dejó de ser complejo. Bueno, dejando un poco la filosofía de lado, ¿qué sigue en esta película? Ahora vamos a definir el concepto de covarianza a diferencia de lo que es la varianza. Y advertimos que este factor, esta expresión, esperanza X por Y menos esperanza X por esperanza de Y, no es otra cosa que la covarianza XY. Así se define la covarianza. Todavía no sabemos lo que es la covarianza. Sabemos que esto va a ser la covarianza futura. Pero acá hay una definición más general, podríamos decir. Bueno, acá está la definición más bien de lo que es la covarianza. Y la covarianza entre dos variables aleatorias, no importando si son dependientes o independientes, es la esperanza de X menos la esperanza X por Y menos la esperanza Y. Así se define la covarianza en las bibliografías. Bueno, vamos a demostrar como propiedad que esta definición de la covarianza conduce precisamente a esta propiedad, que la covarianza se puede escribir simplemente de esta forma. Esperanza X por Y menos esperanza X por esperanza Y. Y es más fácil que utilizar la definición que es más engorrosa. O sea, a partir de acá vamos a demostrar por propiedad que vamos a llegar a esta expresión, que es más fácil, más versátil, más sencilla de usar, que esta de acá.
Esta es la definición. Y si se denomina covarianza la medida de dispersión comprendida entre dos variables aleatorias cualquiera, sean condicionadas o independientes, es decir, a la varianza compartida entre las mismas. Esto sería, covarianza viene de compartir. Todo lo que es co, según el latín, significa compartir, ¿no? Y en castellano también. Co viene de compartir, entonces covarianza XY significa comparten la varianza, una varianza compartida entre dos variables aleatorias. Bien, y la varianza compartida se entiende como la esperanza del producto de estos dos paréntesis que están acá. En cierta forma es un promedio de cuánto se separa la X respecto al valor esperado de X y cuánto se separa la Y respecto del valor esperado de Y, pero multiplicando. La esperanza de este producto, sería la esperanza de esta dispersión por esta dispersión, en promedio me da, en general, la covarianza, que es una varianza compartida entre las dos variables aleatorias. En el caso particular, no sé si lo mencioné en el BIM, pero después lo voy a mencionar. En el caso particular de que X fuese igual a Y, me queda X menos esperanza X por X menos esperanza de X. Me queda X menos esperanza X por X menos esperanza X. Me quedan estos dos paréntesis iguales multiplicando. Si me quedan estos dos paréntesis iguales multiplicando, me queda la esperanza de X menos la esperanza de X todo al cuadrado. Y la esperanza de X menos la esperanza de X al cuadrado no es otra cosa que el promedio de estas desviaciones cuadráticas, que no es otra cosa que la definición de varianza. Sería la varianza de X. O sea que si X es igual a Y, me queda covarianza XX. La covarianza XX no es otra cosa que la varianza de X. ¿Por qué? Porque me va a quedar X menos la esperanza de X por X menos la esperanza de X. Me queda X menos la esperanza de X al cuadrado. Y la esperanza de X menos la esperanza de X al cuadrado, que es el promedio de esas desviaciones cuadráticas entre X y la esperanza de X, no es otra cosa que la varianza de X. Entonces, también se puede ver como propiedad, que después lo voy a agregar al BIM, la verdad que me acuerdo no lo agregué, pero lo estoy mencionando, que la covarianza XX no es otra cosa que la varianza X. Y si hubiese sido la covarianza II, o sea que acá en vez de X aparece una I, la covarianza II, de la misma forma se demuestra que eso va a ser la esperanza de I menos la esperanza de I al cuadrado. Y la esperanza de I menos esperanza de I al cuadrado no es otra cosa que la varianza I. O sea que si tengo covarianza I, me queda la varianza I. Si X es diferente a Y, entonces ya la covarianza XY no va a ser igual ni a la varianza de X ni a la varianza de Y, porque esos son casos particulares. En el caso de que X sea igual a Y o Y igual a X, me va a quedar exactamente lo mismo. O sea, si me queda, acá hubiese aparecido XX, covarianza XX es varianza de X. Me hubiese aparecido Y, varianza de Y. Si X es igual a Y, si X es igual a Y, es evidente que la varianza X es igual a la varianza Y. Eso sería como una propiedad que surge de esta definición. Me adelanto porque eso lo voy a agregar al Beamer también, como propiedad ahora que me acuerdo. Y bueno, yo ahora lo estoy mencionando en palabras, así que a rebobinar y a copiar lo que digo. Bueno, reexpresando la covarianza, ¿no? Volviendo a la definición de covarianza, que es el valor esperado de estas diferencias, ¿no? Multiplicadas, que sería la varianza compartida. La esperanza de este producto, por definición de esperanza, que ya la vimos millones de veces, por definición de esperanza va a ser esta doble suma, la doble suma, que suma con I y con J que van de 1 a N, o sea, I va de 1 a N y J va de 1 a N, de estos productos que están acá adentro. X sub I menos la esperanza de X, Y sub J menos la esperanza de Y,
por la probabilidad conjunta X sub I y sub J. Esto, clásicamente, siempre la definición de la esperanza, siempre lo mismo, ¿no? Cuando uno dice la esperanza de X, va a ser la sumatoria de I igual a 1 hasta N, de X sub I por la probabilidad de X sub I. Bueno, esa definición es general. Bueno, si yo tengo que definir la esperanza de este producto, de esto por definición de esperanza va a ser una doble suma porque son dos variables aleatorias diferentes. De I, de I igual a 1 hasta N y de J igual a 1 hasta N, es una doble suma de estos productos que están acá adentro, de esta diferencia por la probabilidad conjunta. Eso es cómo se calcularía con lápiz y papel o con un buen programa, agregando los datos, la covarianza de dos variables aleatorias. Se supone que X sub I la I va de 1 hasta N, va a ser X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub N, y sub J también, como J va de 1 hasta N, va a ser I sub 1, I sub 2, I sub 3, punto suspensivo, I sub N. Tengo que hacer todas las posibles combinaciones de I con J. Todas las posibles combinaciones de I con J. Se supone que I va de 1 hasta N y J va de 1 hasta N. Entonces, ¿cuántas combinaciones de I con J puedo hacer? Si para I tengo N índices y para J tengo N índices, la cantidad de combinaciones posibles de I con J va a ser N por N, o sea, N al cuadrado combinaciones posibles, lo cual habilita a pensar que son N al cuadrado productos de esta forma. Entonces yo tengo que sumar esos N cuadrado productos de esta forma, sumarlos todos, y esa suma me va a dar la covarianza XY. Se supone que tengo que tener las probabilidades conjuntas a la hora de hacer el cálculo, ¿no? ¿Qué sé yo? La probabilidad de X sub 1, Y sub 2, la probabilidad de X sub 2, Y sub 3, bueno, todas las posibles combinaciones de I con J, que son N cuadrado combinaciones posibles, por lo tanto voy a tener N al cuadrado probabilidades conjuntas posibles. Obviamente voy a tener N al cuadrado posibles productos de estos que los tengo que sumar todos, y al sumarlos todos me da la covarianza XY. Bueno, eh, vamos a demostrar, porque esto nos va a ayudar a hacer la demostración, la propiedad número 9, que es la que mencioné recién, inclusive al final del video pasado. Sean dos variables aleatorias cualquiera, X y, entonces vamos a demostrar a través de esta definición de covarianza, que la covarianza XY no es otra cosa que la esperanza X por Y menos la esperanza X por la esperanza Y. Si yo demuestro esto, está, bueno, ya está, seguimos adelante. Pero bueno, si yo demuestro esto, estoy asegurando lo que dije en palabras al final del video anterior y en el repaso al principio de este video. Hay que demostrarlo. La demostración es muy parecida a las demostraciones que ya hicimos antes y donde hemos utilizado esta doble suma, porque los videos pasados, el video pasado y el anteúltimo también, hemos algebraicamente desglosado, descompuesto esta doble suma. Hemos descompuesto esta doble suma. Y como I no depende de J, ni J depende de I, porque son índices libres, I va de 1 hasta N y J va de 1 hasta N, independientemente de J y J de I, esta doble suma se puede descomponer en dos sumatorias. En una sumatoria que va desde I igual a 1 hasta N y en otra sumatoria que va desde J igual a 1 hasta N. Esto lo hicimos en una de las demostraciones del video pasado. Vamos a demostrarlo esto. Vamos a demostrar. Pero me voy a quedar acá. No voy a seguir con el video. Me voy a quedar acá porque quiero mencionar algo antes de cortar. Yo dije antes esto, que si X es igual a Y, me queda covarianza XX, vimos que, recién lo mencionamos, que es varianza de X. Si me hubiese quedado covarianza Y es la varianza de Y.
Si X es igual a Y, bueno, la covarianza XX va a ser igual a la covarianza de Y. O sea, que la varianza de X es igual a la varianza de Y. Esto lo mencionamos. A través de la definición ahí hicimos ese análisis. Vamos a hacer el mismo análisis que pasa si X es igual a Y con esta propiedad que después vamos a demostrar en el próximo video. En el caso de que sea igual a Y, bueno, X es igual a Y, me queda covarianza XX, ¿no? Porque Y es igual a Y. Y acá adentro me quedaría X por X, X al cuadrado. Y acá me quedaría esperanza de X por esperanza de X. O sea, me quedaría esperanza de X todo al cuadrado. O sea, me quedaría esperanza de X cuadrado menos esperanza de X todo al cuadrado. Y cuando digo esperanza de X cuadrado menos esperanza de X todo elevado al cuadrado, eso es la definición de varianza. Es la varianza de X. Y así con la propiedad 9 puedo demostrar también que la covarianza XX no es otra cosa que la varianza X. A pesar que también lo vimos con la definición. Con la definición puedo hacer ese análisis y con la propiedad que en el próximo video demostraremos también puedo hacerlo. Bueno, si me queda la covarianza de I es lo mismo, me queda esperanza de I al cuadrado menos la esperanza de I todo elevado al cuadrado. Y eso es la definición de la varianza I. O sea que la covarianza I es la varianza I. Como X es igual a Y, la covarianza XX es igual a la covarianza I. Es lo mismo. O sea, en definitiva, la varianza X es igual a la varianza Y. Bueno, la clase que viene vamos a demostrar esta propiedad utilizando la definición esta de lo que es la covarianza. Acá la definición y acá es el procedimiento analítico que debería hacer uno, ¿no es cierto?, a pulmón, lápiz y papel, la suma de todas estas posibles combinaciones de I con J, que son n al cuadrado término, esa suma, esa suma, esa suma, de esas n cuadrado combinaciones me va a dar la covarianza. Bueno, en vez de hacerlo así aplicando la definición, vamos a aplicar esta fórmula, que da la propiedad 9, pero vamos a demostrar la propiedad 9 la clase que viene. Os dejo, espero que les haya gustado, que la hayan pasado muy bien. Repasen clase a clase lo que vamos viendo. No se dejen llevar tanto por el título, estadística descriptiva está 75, después viene 76, 77, no es el hecho de mirar, ver esto, porque muchas veces en los canales de YouTube necesito el tema tal, pero acá dice estadística descriptiva 75, bueno, no sé, ¿qué tiene? No, fíjense qué tiene porque ese título es muy global. Adentro de cada BIM, adentro de cada clase hay un montón de temas, subtemas y propiedades y cosas que van a servir, que pueden servir para los problemas o ejercicios que tengan que hacer de alguna guía o de algún examen. Tienen que fijarse bien. Así que bueno, les dejo acá y voy a agregar esta, que no la agregué en el BIM, soy sincero, la propiedad de que si X es igual a Y, ¿no? Sabemos que me queda covarianza XX que la varianza X. También se puede poner covarianza Y. En el caso que X sea igual a Y, me queda la varianza Y. Por ende, la varianza X es igual a la varianza Y. Bueno, esto que hemos mencionado así y razonado en voz alta, lo voy a agregar en el vídeo. Este, después de demostrar esta propiedad. Claro. Así que bueno, los dejo, que la pasen bien, vayan a pasear al perro, a tomar café, a, a salir con los amigos y después volver, repasar todo y seguir con las clases. Nos vemos en 76 en un rato y bueno, que sean felices. Chau, chau.